Muy bien, estimadas alumnas, este día vamos a seguir siempre con la clase de matemáticas y vamos a hablar siempre de la razón. Tengo otro ejemplo que dice, en un grupo se determinó que 3 de cada 10 personas realizan ejercicios al menos 3 veces por semana y me está diciendo que exprese esto como una razón. ¿Qué números tengo? 3 de cada 10. ¿Sí? Voy a agarrar eso primero y lo voy a convertir eso en una razón. Entonces me quedaría 3 de cada 10. ¿Sí? Hacen ejercicio. Pero me está diciendo también el problema. Dice que estos realizan ejercicios al menos 3 veces por semana. Mire, 3 veces por semana. Entonces quiere decir que yo tengo que iniciar otra razón. Y voy a poner 3 de cada 10. Por lo tanto, o es como 3 veces por semana. ¿Y cuántos días tiene la semana? Tiene 7. Entonces, mi igualdad, mi proporción entonces quedaría 3 sobre 10, 2 puntos, 3 sobre 7. Y eso se entiende que 3 de cada 10 hacen ejercicios. Por lo tanto, 3 veces a la semana, ¿verdad? 3 de cada 7 días. Muy bien, veamos otro problema. Dice, si en una fiesta hay 500 personas con base en la razón anterior, ¿cuántos realizan ejercicio? ¿Qué hacer ahora? Bueno, siempre con la razón que tengo acá, ¿verdad? Y voy a armar otra, porque dice que ya me está dando otro total, me está diciendo 500 personas con la razón anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coloquémoslo usando una regla de 3. Sería 3 de cada 10 personas hacen ejercicio. Y el problema dice 500. Entonces coloco 3 de cada 10 personas. Aquí voy a ir el total de personas al lado derecho. Entonces, para la siguiente sería ¿cuántas personas, pongo una X porque no lo sé, hacen ejercicio de 500 personas que tengo? La regla de 3 me va a quedar de esta manera. ¿Y qué se hace en una regla de 3? Este 500, que es el nuevo total que me dan, lo voy a multiplicar por la cantidad que sería 3 de cada 10 personas. Y el resultado lo voy a dividir entre 10 personas de la primera razón. Eso sería siempre lo que yo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo eso me va a quedar? Bueno, veamos, sería 500 por 3 me da 1500. Dividamos eso entre 10, que es de cada 10 personas, y a mí me va a dar 150. Quiere decir que esta es X, que la voy a sustituir en mi siguiente razón, quedándome de esta manera. 150 de cada. Importante. Explico, esto es una proporción, ¿sí? O sea, tengo dos razones que han salido de los dos ejercicios que me dan. Entonces me dice la primera razón era 3 de cada 10 hacen ejercicios. Por lo tanto, 150 hacen ejercicios de 500 personas que hay ahí. Esta es una proporción. Estoy ocupando dos razones separadas por 2 puntos, que es lo que explicaba en la clase anterior. ¿Sí? ¿De dónde saqué estos 150? Del empleo de regla de 3. Si usted se recuerda, acá hicimos una regla de 3, donde multipliqué 500 por 3 y lo que me da lo divido entre 3. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Si hablamos que porcentaje es 100%, veamos un ejemplo. ¿Cómo voy a poder sacar porcentajes cuando yo tengo 5 de 100? Cuando yo tengo denominadores, ¿sí? O llámele consecuente 100, es súper fácil porque me está diciendo, por ejemplo, el primero me está diciendo que del 100 yo solo voy a tomar el 5%. Entonces lo pongo 5%. El siguiente, 10 de 100, quiere decir que yo solo voy a tomar el 10%.
y lo pongo. Y el siguiente, 25 de 100 y solo voy a ocupar el 25%. Muy bien, y así hago el siguiente porque me está diciendo 55 de 100. Quiere decir que yo solo voy a ocupar el 55. Pongo el 55 y el símbolo que es por ciento. El último me está diciendo 75 de 100. Entonces quiere decir que solo voy a ocupar 75%. Y esto es porque tengo como denominador o como consecuente 100, 100, 100. Pero veamos, ¿sí? ¿Cómo calcular porcentajes cuando tengo un denominador que es diferente de 100? Por ejemplo, el primero, tengo 5 de 50. Mire, y me están pidiendo el porcentaje de 5 de 50. ¿Cómo lo voy a calcular? Veamos los siguientes pasos que hay que hacer. Un dato que es muy importante y que quiero que ustedes comprendan en los momentos que se van a utilizar, que por ejemplo dice, el porcentaje es el cociente entre dos cantidades multiplicadas por 100. O sea, me está diciendo que el porcentaje se va a obtener de dos cantidades, ¿sí? O sea, se van a dividir esas dos cantidades y luego se va a multiplicar por 100. Pero esto va a pasar en el caso que a mí me estén pidiendo porcentaje. O sea, que yo tengo un porcentaje. Veamos un ejemplo. Tenemos acá 5 de 50. Si me estaba diciendo que yo voy a dividir dos cantidades y luego las voy a multiplicar por 100. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Es decir que yo voy a hacer esto, mire. 5 lo voy a dividir entre 50 y lo que me dé lo voy a multiplicar por 100. Ahí está el ejercicio. Entonces 5 entre 50, como es un número que es menor, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar el 0 y aquí voy a obtener 0.1. Ese 0.1 yo lo voy a multiplicar por 100 y a mí me va a dar un total de 10%. Mire. O sea que 5 de 50, el porcentaje es 10%. Y veamos el siguiente entonces. 10 de 25, ¿cuánto es el por ciento? ¿Qué voy a hacer de nuevo? Voy a poner 10 entre 25 y lo que me dé lo voy a de nuevo multiplicar por 100 y me va a dar entonces de respuesta 40%. El siguiente entonces, que sería 15 de 30, ¿verdad? El porcentaje de eso, ¿cómo lo puedo sacar? Entonces sería 15 entre 30 y lo que me dé lo voy a multiplicar por 100. Entonces la respuesta de esto sería 50%. Del siguiente, 60 de 200, a mí me va a dar un total de 30%. Y el último, ¿verdad? Sería 150 de 75. Si yo hago el mismo proceso que he venido haciendo, divido 150 entre 75 y lo que me dé lo voy a multiplicar por 100, yo voy a obtener un 200% de respuesta. Veamos entonces un problema. Un estudio afirma que 8 de cada 10 salvadoreños comen pupusas los domingos. Y me dice la pregunta, ¿qué porcentaje de personas siguen esa tradición? ¿Qué voy a hacer? Mire,
Bueno, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se divide 8 entre 10 y el resultado se va a multiplicar por 100, quedando de la siguiente manera. Pongámoslo entonces, sería 8, ¿verdad? Sobre 10, 8 de cada 10 salvadoreños comen pupusas. Entonces, si yo hago lo que me está diciendo los pasos que quiero seguir, entonces sería divido 8 entre 10. Me da 0.8. Esto que me acaba de dar lo voy a multiplicar por el 100%. Porque a mí me están pidiendo porcentaje. Entonces sería 0.8 multiplicado por 100. A mí me da 80%. Y aquí estoy teniendo la respuesta. Quiere decir que, contestando la pregunta, el 80% de las personas todavía mantienen esta tradición de comer pupusas los domingos. Veamos otro ejemplo que también, ¿verdad? Va en correlación con el ejercicio anterior. Si el 20% de un grupo de personas son 80, ojo, ¿cuántas personas hay en total? Si el 20% de un grupo de personas son 80, ¿cuántas personas hay en total? No me está pidiendo porcentajes, me está pidiendo total cantidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se debe hacer uso de la regla de 3. ¿Cómo sería entonces? Veamos. Sería 80, ¿sí? Personas de un 20%. Regla de 3. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuántas personas hay en total? Un 100%. ¿Cuántas personas serían entonces? Aquí solo conozco 80, pero ese es el 20. Y me están pidiendo un total, 100%. ¿Cuántas personas son en total? Eso es lo que vamos a averiguar con el uso de la regla de 3. Bien, regresando entonces a la regla de 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Vea, en el lado derecho tengo solo porcentajes. En el lado izquierdo, cantidades. Y la incógnita que voy a encontrar en cantidad del 100%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, regla de 3. Mire, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a multiplicar 100 por 80. Y lo que me dé, voy a dividirlo entre 20, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, le recuerdo, para esto se debe multiplicar 100 por 80 y ese resultado dividirlo entre 20. ¿Cómo nos quedaría entonces? Veamos entonces que nos quedaría de la siguiente manera. 100 por 80, si usted lo multiplica le va a dar 8000, ¿verdad? Esos 8000 dividámoslo entre 20 y la respuesta va a ser que vamos a obtener 400. Mire, esta sería la respuesta. Pero ¿cómo nos quedaría entonces para poner ahí? Entonces nos quedaría que, según el problema, decía que ¿cuántas personas hay en total? Serían entonces la respuesta 400. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. La regla de 3 de la siguiente manera. Teníamos 80 de un 20%, ¿sí? Y aquí teníamos un 100% que queríamos investigar. Aquí era X, ¿verdad? O el signo de incógnita. Entonces yo ya encontré mi respuesta, que es 400, y lo voy a colocar. 400 del 100%. Entonces, me podría quedar, si yo lo ubico en una razón, me quedaría entonces de la siguiente manera. Entonces, para finalizar la clase con este ejercicio, si yo ubico todo lo que acabo de hacer en la regla de 3 como razón, me quedaría de la siguiente manera. 80 es el 20%, ¿verdad?, de las personas. Por lo tanto, ¿sí? 400 es el 100%
del grupo total de personas que habían en este problema que yo tenía, ¿verdad? Y hicimos un uso de regla de 3, que yo ya le expliqué el proceso, y luego convertimos la regla de 3 ya ordenada y por último la razón. Eso es toda la clase. Si hay dudas, espero comentarios.